Buenos días, hermanos. Buenos días. Soy como sabéis, el otro día empecé el tema de la confianza, que es muy importante en Dios, y hoy me gustaría profundizar, ¿no? Es el segundo día en ello, serán 4. Me gustaría ir profundizando cada día en este tema, sabiendo que la confianza es un pilar fundamental de nuestra relación con el Señor y nos permite cambiar en su voluntad con seguridad y paz en medio de las pruebas que tengamos y los desafíos. Así que vamos a comenzar por recordar las palabras de Salmo, capítulo 37, versículos 4 y 5, donde se nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Con esta promesa, Dios nos está invitando a deleitarnos en el Señor, y a confiar en que Él va a cumplir los deseos de nuestro corazón, siempre y cuando entregamos nuestros caminos en sus manos. Además, podemos ir en el mismo Salmo 37, a los capítulos 23 y 24, donde podemos leer: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esta es una verdad reconfortante que nos asegura que, aunque encontremos dificultades y tropiezos en nuestro camino, Dios está con nosotros para sostenernos y levantarnos. Eso lo debemos tener muy presente. Pero sin embargo, a menudo nos vemos tentados a confiar en nuestras propias fuerzas o en el poder del mundo. Y entonces es cuando podemos ir a Salmo 18:8, donde se nos advierte: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Esto nos recuerda que la verdadera confianza y seguridad solo la vamos a encontrar en Dios, no en las cosas temporales ni en el hombre. Salmo 118:8. Sí. En Segunda de Reyes, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16, el profeta Eliseo nos da un poderoso recordatorio cuando dice: no tengas miedo, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Aquí, con esta afirmación, Dios nos anima a confiar en la protección, en la protección que nos da y en su poder. Incluso cuando nos enfrentemos a situaciones adversas y difíciles, o aparentemente que no insuperables, que veamos que es imposible de salir, Él está ahí y nos va a proteger y nos va a ayudar a salir de ello. Y para acabar, vamos al libro de Job, en el capítulo 3, versículo 25, donde podemos ver una lección valiosa que nos da el Señor aquí, que dice así: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. A través de estas palabras de Job, Dios nos está enseñando que cuando permitimos que el temor nos domine en lugar de confiar en Dios, podemos caer en la desesperación y en la angustia. A mí me gustaría añadir aquí, en esta parte final, que el poder mental, el poder de la mente es brutal, es muy fuerte, muy influyente en nuestras vidas. Y es muy importante cómo creamos nuestra línea de pensamiento. Si nosotros creamos nuestra línea de pensamiento sin Dios en la base de ella, debemos saber que cuando nos lleguen los problemas, las tormentas, que siempre van a llegar, Dios no va a estar ahí porque no le hemos abierto la puerta en su momento. Hemos decidido crear una vida sin Dios. Entonces luego es muy difícil sobrellevar las cosas porque Dios no va a estar ahí para levantarte. Entonces vienen las ansiedades, los estreses, luego viene la depresión. Pero si ahora vamos atrás y ponemos a Dios en la base de nuestros pensamientos, construimos otra línea de pensamiento, pero esta vez con Dios, cuando vengan los problemas, entonces Dios sí estará.
Y cuando tú estés en el suelo, Él vendrá y te pondrá la mano y te dirá, levanta, te ayudará, te dará ánimos. Pero antes de partir te dirá, antes de que tú sigas tu camino, equivocado te dirá, mira, yo te recomiendo que vayas por aquel camino, no sigas por este, por aquel. Y ahí entonces tenemos la decisión de, ¿seguimos confiando, seguimos teniendo fe en Dios? ¿O realmente decimos, es Dios, ¿por qué vamos a dudar? ¿De qué vamos a tener miedo? Pues vamos a ir por ese camino. Y esa es la importancia, ¿no?, de construir una línea de pensamiento teniendo a Dios en nuestra base. Eso es lo que me había salido a mí con esta prédica, compartir. Así que vamos a orar por mantenernos fuertes en cada momento, por no perder la confianza, por fortalecernos. Te pedimos, Señor, que tú estés aquí con nosotros, que nos ayudes, Señor, a no desviarnos del camino, a no perder la confianza en ti, Señor. Que tú nos ayudes a seguir el camino correcto, Señor. Que podamos construir algo contigo, siempre contigo de la mano, Señor, cada día de nuestras vidas. Y que cuando tú aparezcas, podamos seguir tu camino y no dejemos que las dudas nos entren las dudas, las dejemos entrar a nuestra vida. Que podamos mantener un camino recto y firme, Señor, contigo, y que podamos mantenernos fuertes, Señor. Te pido que tú obres en cada una de nuestras vidas, Señor, y puedas fortalecernos, puedas estar ahí con nosotros, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, el día de hoy me gustaría, si el Señor no habla a mi corazón y no me dice nada de lo contrario, pues vamos a concluir con la Cristología. Y hoy es prácticamente el número 12, o por lo menos el punto número 12 que vamos a hablar acerca de la Cristología. Yo quisiera concluirlo con la segunda venida de Cristo. La segunda venida, ¿vale? La semana pasada, si se recuerdan bien, los hermanos que estuvimos, hablamos de un relato bíblico que lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 1 del libro de Hechos, y en ese relato hablábamos que estaban los discípulos ahí reunidos con Jesús. Sí, estamos grabando, gracias al Señor. Amén, gracias. Estaban los discípulos ahí reunidos, ¿no? Y pues, básicamente, el Señor asciende a los cielos en una nube, ¿no? Y el libro de los Hechos lo escribe el apóstol Lucas, el evangelista Lucas. Y está dirigido a un tal Teófilo. Lucas dice específicamente en la primera parte del libro de los Hechos, como te comenté, en el primer tratado, o Teófilo, Lucas está haciendo referencia al Evangelio de Lucas, por lo que el libro de los Hechos podemos considerarlo nosotros como ya lo hemos comentado aquí anteriormente, como un Lucas, segunda parte, ¿no? Un Lucas 2, la secuela, ¿no? Entonces, pues, aquí comenzamos a leer. La semana pasada vimos este pasaje que comienza hablando en el libro de los Hechos, ¿no? Y Lucas lo dirige, comentaba hace un momento, a un tal Teófilo, ¿no? No tenemos evidencia escritural ni histórica de quién era este señor Teófilo. Hay varias teorías, así un poquito para cultura general. La primera teoría dice que Teófilo era un soldado romano, un soldado de cierta jerarquía romano que se había convertido al Señor, que había encontrado el Evangelio, y Lucas pues le estaba escribiendo para que ampliara su conocimiento en cuanto a la fe, en cuanto al Señor. Otra teoría dice que en realidad Teófilo era el abogado defensor del apóstol Pablo, el que lo defendió cuando estuvo en Roma, cuando estuvo apresado en la cárcel. Y Lucas, pues al ser muy cercano con el apóstol Pablo, estuvo él en los viajes misioneros y todo eso, si lo recuerdan bien, pues conocía bien el círculo del apóstol Pablo, y entre ellos, pues probablemente Teófilo era el abogado de Pablo. Otra teoría dice que Teófilo era el sumo sacerdote del templo.
Era uno, de hecho hubo un sumo sacerdote llamado Teófilo. Es probable que el apóstol Pablo le estaba escribiendo allí, que Teófilo pues conoció al Señor, conoció el Evangelio, y pues Lucas, perdón, le estaba escribiendo, ¿no? La última teoría dice que Teófilo era un epíteto, como una especie de adjetivo. Teófilo significa teos, Dios, filos, amigo, amigo de Dios. Es un nombre muy bonito, ¿no? Si alguien se llama Teófilo y no le gusta, pues aunque es feo, pues tiene un bonito significado, ¿no? Teófilos, ¿no? Amigo de Dios. Entonces, pues si en realidad es así, el tratado, de hecho, pues lo convertiría pues en algo un poquito menos personal y más universal. Si estaba hablando, o sea, cualquiera puede ser amigo de Dios, y era como si Pablo se estuviese refiriendo a todos los que leen estos y son amigos de Dios. Les cuento lo que ocurrió, y así se comienza a relatar pues el libro de los Hechos, ¿no? Pero todas estas son hipótesis. En realidad no sabemos quién era Teófilo, pero pasó a la historia como a quien se le dirigieron el primer tratado de Lucas, que es el Evangelio según San Lucas, y el libro de los Hechos. Y Lucas quiso comenzar este segundo tratado donde dejó el primero. Así como donde dejó el primero, allí partió, ¿no? Y comienza siendo un brevísimo resumen de la última parte de su tratado anterior, del Evangelio según San Lucas. Y siguió hablando en el libro de los Hechos acerca de la ascensión de Jesús, que vimos la semana pasada, ¿no? El momento en que Jesús, después de haber resucitado, asciende a los cielos. Vamos a recordarlo en Hechos capítulo 1, versículos del 8 al 11. Hechos capítulo 1, versículos del 8 al 11. Y dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder, aquí está hablando Jesucristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros discípulos y apóstoles que estáis reunidos conmigo allí, representando a la iglesia en general, a la iglesia universal, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y hablamos la semana pasada, si no se acuerdan bien, de la importancia que es ser testigo de Dios, ¿verdad? Que no hayan escuchado el mensaje, pues ahí está grabado en el YouTube. Y me seréis testigos en Jerusalén, aquí cerquita, en toda Judea, un poquito más lejos, en Samaria, en la tierra ya, entre extranjeros y judíos, y hasta lo último de la tierra. Aquí y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11, de los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos de Jesús habían visto portentos y milagros de la mano del Señor Jesús, ¿no? Había visto enfermos sanados, cojos que volvían a andar, ciegos que volvían a ver, un hombre por allá de la mano seca que volvía a tener movilidad en su mano, tantísimos, ¿no? Muertos, resucitados, incluso el mismo Jesús que ellos habían visto cómo había muerto en aquella cruz, cómo se había oscurecido el cielo, cómo se había rasgado el templo y cómo lo habían metido en esa cueva y habían cerrado la puerta. Ahí lo tenían delante de ellos. Habían visto un montón de portentos y milagros de Jesús, pero no habían visto todavía a un Jesús volador. Y ahí tenían ellos arriba de una colina y Jesús volando prácticamente, ¿no? La Biblia no lo dice así, pero salió volando, ¿no? Y allí pues ascendió a los cielos, ¿no? Y los discípulos estaban siendo testigos de eso, ¿no? Y ahí dice la palabra que se aparecieron dos varones con vestiduras blancas, que nosotros les atribuimos una identidad de ángeles, ¿no? Probablemente eran ángeles que estaban allí, y pues le hicieron la pregunta probablemente más tonta que algún ángel haya hecho en su vida: ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque mi Señor Jesús salió volando, ¿ve? Porque voy a estar mirando yo al cielo, ¿no?
Y se me ocurre pensar que los discípulos se quedaron allí un buen rato con la mirada perdida en el cielo, ¿no? A ver si dice la palabra que una nube pues lo cubrió a Jesús y yo me imagino a los discípulos esperando a ver si la nube se disipaba y podían ver al maestro un poquito más lejos yéndose por allí o recibiéndolo unos ángeles allí. Yo también me hubiese quedado un buen rato mirando allí al cielo, pues debo ser franco, ¿no? Y seguramente estos varones con vestiduras blancas dijeron esto no con la intención de decir, pero bueno, porque están mirando al cielo, sino más bien con una intención de decir, ya, dejen de mirar ya al cielo. Este Jesús ya se ha ido, ya ha cumplido su misión aquí en la tierra y ya ha volado y ya se ha ido al cielo. Ya no lo van a volver a ver por un buen tiempo. Y es aquí donde el ángel o los ángeles concluyen y dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo, ¿no? Aquí tenemos uno de los primeros elementos que describen cuál será el siguiente paso que va a dar Jesús con respecto a nosotros. ¿Cuál es? Regresar, volver, aleluya. El Señor regresará por segunda vez, ¿no? Y en esta misma frase tenemos el elemento que nos ayuda a entender, o por lo menos que nos da unos primeros indicios, una idea inicial de la manera en cómo va a regresar el Señor Jesús. Dijo el ángel, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Las palabras de los mensajeros con vestiduras blancas parece indicar que Jesús volverá de la misma manera como se fue. ¿Cómo se fue? Volando, y de la misma manera así regresará el Señor Jesús. Jesús volverá volando del cielo, ¿no? Entre las nubes. Ojo, no de una manera espiritual, no de una manera metafórica o de una manera poética y figurativa, porque hay personas que creen que, por ejemplo, que cada vez que predicamos la palabra del Señor, está Jesús como regresando a la tierra, ¿no? Lo estamos trayendo a la tierra, ¿no? Los católicos, cada vez que toman su comunión o la Eucaristía, pues están haciendo que Jesús regrese a la tierra. Pero nosotros creemos que la segunda venida de Cristo será una segunda venida literal, donde Jesús, con el mismo cuerpo que estuvo con sus discípulos, que comió pescado, ¿se acuerdan? Que comió con los discípulos y que le dieron un pedazo de pescado allí y un panal de miel, que estuvo delante de ellos, que Tomás le tocó y le metió su mano en su costado, ¿no? Y le metió el hueco y sintió el pulmón ahí por dentro, que con esa misma carne, con ese mismo cuerpo, Jesús va a regresar. Probablemente con ese cuerpo glorificado que él se fue todavía, tal vez, con las marcas, pero con ese cuerpo glorificado, ¿no? Vendrá de la misma manera que los discípulos le vieron irse, ¿no? Descendiendo del cielo, envuelto en las nubes, con un cuerpo glorificado, ¿no? Y la estrategia utilizada por Dios en la primera venida va a ser completamente diferente a la estrategia utilizada por Dios en la segunda venida, ¿no? La semana pasada comentábamos el pasaje en que Jesús está diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 6, cuando los religiosos le preguntaron, danos una señal, ¿no? Y hablaron, no, Moisés en el desierto nos dio pan del cielo, ¿y tú qué señal nos das? Y Jesús les dice, yo soy el pan que descendió del cielo. La señal soy yo. Yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Y qué dicen los religiosos y las personas que estaban ahí escuchando las palabras de Jesús? Pero ¿cómo que descendió del cielo? Si nosotros lo conocemos, ¿no? Si yo fui al colegio con él, jugamos futbolín. Si el papá lo conozco, el papá tiene una carpintería allí en la calle Padre Abraham con la esquina de la calle Isaac, ¿no? O qué sé yo. La conozco. ¿Cómo va a decir que él descendió del cielo? Yo lo vi crecer.
yo lo vi ir al colegio, yo lo vi formarse con los rabinos y todo eso, yo lo vi yendo al templo, yo lo vi comenzando sus primeros pasos ayudando a su padre allí en la carpintería. ¿Cómo va a decir que él descendió del cielo, no? Conocemos a la madre, conocemos a María, conocemos a sus hermanos. ¿Cómo puede decir que descendió del cielo, no? Y probablemente de la segunda venida no van a poder decir lo mismo, porque Jesús ya no va a necesitar una madre que lo lleve en su vientre. Jesús ya no va a necesitar una madre que lo dé a luz, que le dé pecho, que le saque ahí los gasecitos cuando estaba pequeño, ¿no? Que lo bañe, que lo cuide. Ya no va a necesitar un padre que le dé su apellido, ya no va a necesitar un padre que le enseñe un oficio, que le provea una casa donde vivir, ¿no? Ya no va a necesitar ese tipo de cosas, ni siquiera va a necesitar esa protección sobrenatural del Padre que le mostraba en sueños a la gente, no, mira, lo quieren matar, vete por aquí. No, ya no va a ser el mismo Jesús, ni la misma estrategia, ¿no? En ese momento en que Jesús regrese, si Jesús regresa en este momento, o regresa mañana, o regresa el miércoles, van a haber seguramente millones de teléfonos filmando a ese evento espectacular en que un hombre con pinta de Dios está viniendo en unas nubes desde el cielo. Con todas las miles de hipótesis que la gente se va a inventar y va a decir, va a haber dice la palabra que todo ojo le verá, y va a haber una evidencia o muchísimas evidencias de esto que va a ocurrir. Hay un tipo con aspecto superior y divino apareciendo en los cielos, no sé si va a venir solo, con una legión de ángeles, tal, pero va a ocurrir. Pero lo verdaderamente importante es que no es cómo va a ocurrir, o sea, si será de día, de noche, eso no es exactamente lo importante. Lo importante que nosotros tenemos que llevar en nuestro corazón como iglesia es que Jesús regresará por segunda vez. Y es algo que los creyentes, queridos hermanos, y es algo que yo he querido traerlo para que nos lo llevemos en nuestro corazón, es algo que siempre tiene que estar presente en la vida del creyente. Jesús volverá, Jesús regresará por segunda vez. Hermanos, existe una rama de la teología que se llama escatología, ¿no? Aquí voy a entrar un poquito en un par de cositas más escatológicas y más doctrinales, sin querer profundizar tanto, porque no quiero que se aburran ni se les olvide, porque la mitad de las cosas probablemente se les va a olvidar cuando nos vayamos, pero sí para que lo sepan que esto existe, ¿no? Y que los que tengan pues esa inquietud sigan profundizando en esto, que es la escatología. La escatología se encarga de estudiar los eventos futuros a la luz de la palabra del Señor, ¿no? Los eventos futuros no son como los eventos pasados en la Biblia, porque los eventos pasados, aparte de que ya ocurrieron, nosotros somos capaces de ponerlos en orden uno detrás del otro, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la creación vino primero, sabemos que la encarnación vino después, que después vino, pues, no sé, la cruz, después vino la ascensión, y después estamos en este momento ahora, y vendrá una segunda venida. Pero los hechos históricos somos capaces de ponerlos en orden cronológicamente porque ya ocurrieron. El problema con los hechos escatológicos que van a ocurrir según la Biblia es que no están tan puestos de manera sistemática en la palabra y no somos capaces de trazar una cronología al 100% de lo que va a ocurrir. Los acontecimientos futuros, aunque están profetizados, no están dispuestos en la palabra de manera pues sistemática y cronológica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Pues que cada grupo, que cada escuela o que cada denominación u organización pues se encarga de interpretarlo a la manera que entiende según las Escrituras. Entonces, según los diferentes grupos, hay gente que tiene diferente escatología o diferente visión de lo que la Biblia les dice a ellos que va a ocurrir en el futuro. En Apocalipsis, capítulo 20, hay un
dice la palabra que va a haber un periodo de 1000 años que escatológicamente y teológicamente se conoce como el milenio. El milenio porque son pues 1000 años, ¿no? Durante esos 1000 años, dice Apocalipsis 20, que Satanás será atado, ¿no? Y se le impedirá salir por allí a engañar a la gente. Durante ese periodo de 1000 años, Cristo reinará junto con sus escogidos, con los que con los que hayamos creído, y pues al final de esos 1000 años, dice la palabra en Apocalipsis que Satanás volverá a ser suelto, ¿no? Y todo lo que no había hecho en 1000 años, pues se va a ir como loco a engañar a las naciones otra vez. Y después de eso va a haber una guerra donde Satanás finalmente será echado definitivamente al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Será como el fin del diablo y Satanás. Ese será su fin, ¿no? Esto es lo que pone Apocalipsis capítulo 20. Y a propósito de esto, me gustaría mencionar, estos 1000 años son como estos 1000 años y la segunda venida de Cristo son como un punto de referencia en cuanto a las diferentes posturas escatológicas que tenemos nosotros como iglesia de Cristo, ¿no? Con diferentes grupos de la iglesia del Señor Jesús. El primer grupo o el primer punto de vista se llama el premilenial, es decir, antes del milenio, premilenial histórico. Este grupo, digamos, esa postura era la que creían la mayoría, bueno, o muchos padres de la iglesia, ¿no? Los padres que comenzaron, pues, en el año 100, 150, 200 a escribir cosas que fueron discípulos de los discípulos, ¿no? Algunos de ellos los conocieron directamente, tenían, pues, esta manera de pensar. En realidad, esta manera de pensar es que hubo la encarnación, crucifixión, ascensión, estamos en el periodo actual, ¿no? Y va a ocurrir la segunda venida de Cristo. Después de la segunda venida de Cristo van a venir los 1000 años que acabamos de mencionar y después el juicio final. Entendiéndose por juicio final, cuando el Señor va a confrontar a Satanás, va a haber una guerra con las naciones porque va a haber gente que se va a aliar con el diablo y todo esto, ¿no? Entonces, con el anticristo que va a estar ahí mandando. Y pues al final pues va a haber, Satanás será derrotado, será echado al lago de fuego y azufre y vamos a tener pues un periodo eterno donde vamos a reinar con el Señor en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Esto es lo que creen los premileniales históricos. Se llaman históricos porque fueron los primeros padres los que creían más o menos en esta posición. Luego tenemos una segunda posición que se llama amilenial. Los primeros son premileniales, ¿no? Creen que la venida ocurre pues antes del milenio. Los segundos creen que no hay milenio, que no existe el milenio. Oh, pero ¿cómo? Si la Biblia dice que hay un milenio. Lo que pasa es que ellos entienden a este milenio como espiritual. O sea, es un periodo de tiempo que está ocurriendo, pero espiritualmente. Recordemos que ¿cuál es el principal argumento de ellos? Pues que estamos hablando de Apocalipsis, y Apocalipsis es un libro simbólico, 1000 años para Dios son como un día son como 1000 años, entonces con base un poquito a eso, ellos concluyen que estos 1000 años no son literales, sino espirituales, ¿no? Esta idea la abrazan básicamente muchos de los protestantes reformadores, los que están más cerca del protestantismo reformado, pues las iglesias protestantes más tradicionalistas, ¿no? Presbiterianos, anglicanos, no sé si la metodista, en realidad, el hermano me podría ayudar. La metodista no tiene una posición escatológica muy trazada, porque la iglesia metodista fue más bien una organización que surge como una revitalización espiritual y no se preocupó mucho por esas cosas, ¿no? Y está bien porque esto, la verdad es que, como veremos, cada quien tiene su posición y su punto de vista, ¿no? Entonces, la mayoría de los reformadores se adhieren al hecho de que no va a haber un milenio, que es espiritual. O sea, estos 1000 años no van a existir. Luego viene otra posición que es el postmilenialismo, ¿no? Estos interpretan estos 1000 años literales, pero como un largo periodo de tiempo, o sea, que no son 1000 años. Cuando que la Biblia dice 1000 años, significa un montón de años, ¿no? Entonces, en este montón de años, pues están ubicados de entre la crucifixión y la resurrección
Y en algún punto de esos 1000 años, que puede ser hoy o puede ser dentro de 3000 años, va a ocurrir la segunda venida de Cristo, ¿no? Ellos son postmilenialistas, ¿no? Hay muchísimos grandes eruditos protestantes del siglo XIX y escolásticos que se adhieren, pues, a esta visión. Y la última, o sea, tenemos para recordar el premilenio, los primeros padres premilenialistas, están los amilenialistas, los que no creen que haya milenio, que es espiritual, los postmilenialistas, que sí creen que hay un periodo de tiempo, pero que piensan que no es literal, 1000 años, y está el dispensacionalismo premilenial. Este es el más complicado de todos. Y es el más complicado de todos y es el que la mayoría de las iglesias de corte nuestro, ¿no?, pentecostales, son las que se adhieren al dispensacionalismo premilenial. Este es súper complicado y tiene variantes incluso, ¿no? Básicamente, este dice que la venida de Cristo está en dos partes, está dividida en dos partes. Una venida de Cristo secreta, donde dice que Cristo va a venir, nos va a esperar a nosotros en el cielo, y los muertos en Cristo, como dijo Pablo, van a resucitar. Los que hayamos quedado, porque Pablo pensaba que se iba a quedar, que iba a estar cuando Cristo viniera, los que estemos vivos en ese momento, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, vamos a recibir a Cristo arriba en el cielo, nos vamos a ir con Cristo, vamos a estar un ratito ahí con Él, va a venir el periodo de los 7 años de gran tribulación, en donde los que se queden van a ser perseguidos, lo que nosotros conocemos como la marca de la bestia en la mano y en la frente, ¿no? Y cuando terminen esos periodos de 7 años, Jesús va a volver ya sí visible con la iglesia que se fue con Él en el primer arrebatamiento, donde ya ha ocurrido las bodas del Cordero y todo eso. Entonces, cuando regrese Jesús, pues ahí sí va a haber la guerra del Armagedón y va a haber un montón de tal, y van a comenzar los 1000 años, ¿no? En esos 1000 años donde Satanás va a estar atado. Cuando terminen los 1000 años, pues Satanás va a ser desatado y va a empezar a engañar, pero va a haber la guerra, lo van a meter en el lago de fuego y azufre, cielo nuevo, tierra nueva, y reinando con Cristo por la eternidad, ¿no? Los que hayamos permanecido fieles, ¿no? Y se llama dispensacionalismo porque se le ocurrió a unos clasificar digamos, los tiempos de Dios para con el hombre en dispensaciones. Por ejemplo, ahora mismo estamos en la dispensación de la gracia, porque Dios está dispensando gracia, ¿no? Al principio existía la dispensación con Adán y Eva de la inocencia, porque ellos eran inocentes y tal. Entonces, después vino la dispensación de la caída, después del gobierno humano y tal. Son como clasificaciones. Lo cierto es que es una postura escatológica bastante criticada, sobre todo por las iglesias reformadas protestantes, no más cercanas a la Reforma. Pero bueno, todas estas son posturas, las quería comentar porque en algún momento como creyentes nos las vamos a encontrar quizás en alguna prédica o en algún texto, y son cosas que es bueno que nosotros pues conozcamos y profundicemos en ellas, pero que es importante que nosotros entendamos que esto no es motivo de división, porque esto son posiciones de los que cada grupo entiende que va a ocurrir. No define salvación, no define doctrina, no define absolutamente nada, porque al fin y al cabo todo esto tiene en mayor o en menor grado un componente especulativo, lo que va a ocurrir. ¿Cómo va a ocurrir? Pues cuando ocurra, pues lo veremos, a ver quién tenía más razón o quién tenía menos razón, pero eso da igual en ese momento, ¿no? Las quería nombrar para que las conociésemos. Y quisiera entrar en una parte para que nosotros supiésemos por qué es importante la segunda venida de Cristo. ¿Por qué nosotros como iglesias tenemos que tener la segunda venida como importancia? Tú puedes pensar, bueno, nosotros ya estamos con Cristo, pues si viene, viene, y cuando venga, pues gloria a Dios, vendrá. Pero ¿por qué es importante, ¿no?, la segunda venida de Cristo? Es importante entender que la segunda venida de Cristo se nombra en la Biblia casi más de 300 veces la segunda venida de Cristo. De hecho, se nombra más la segunda venida de Cristo que la misma primera venida de Cristo, que la misma encarnación de Cristo. Y si recordamos un poquito en el libro de los Hechos, que leímos al principio, en el capítulo 3, 3 capítulos más adelante, se nos narra la historia, la famosa historia
de la curación de un cojo. Había un cojo que estaba allí, cerca del templo, siempre sentado, ¿no? Y las famosas palabras de Pedro y Pablo que llegan, Pedro y Juan, perdón, que llegan y dicen, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la palabra que este cojo, pues, duró como 45 minutos chillando y saltando, y todo el mundo se dio cuenta lo que había pasado, porque el hombre siempre estaba allí pidiendo dinero, ¿no? Y se formó un alboroto, ¿no? Y todo el mundo vino, y vino la policía y los bomberos y toda la cosa, porque había un alboroto que no había ocurrido nunca en la vida. Y todo eso estaba sustentado con un milagro. Y aprovechó Pedro ese milagro que había ocurrido para lanzar una prédica en un lugar llamado el Pórtico de Salomón. El Pórtico de Salomón era un lugar muy concurrido donde se encontraba la gente, pues donde siempre quedaba la gente. ¿Dónde nos vemos? Ahí en el Pórtico de Salomón. O sea, el equivalente al Mercadona, donde se encuentra uno con todas las personas aquí en el pueblo. Siempre se encuentra uno con la gente ahí en el Mercadona. Ese era el Pórtico de Salomón. Y dice la palabra que Pedro aprovechó y comenzó a predicar. Y Pedro empieza diciendo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob envió a su hijo, y ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ¿no? Entonces empieza a decir que tenían que arrepentirse y todo eso. Crucificaron al dador de la vida, pero ese Jesús que ustedes crucificaron resucitó, ¿no? Y dice la palabra, y nosotros somos testigos de la resurrección de Jesús, le dice a Pedro, a toda la gente, ¿no? Y después dice, ven el cojo que está saltando por ahí, que todavía está saltando y chillando. Pues ese cojo no los hemos curado nosotros, ese cojo lo hemos curado. Fue el poder de Dios actuando a través de nosotros, en el nombre de Jesús, ese Jesús que resucitó, que ha curado a ese cojo. Y en el versículo 19 del capítulo 3 de Hechos dice, así que, este es Pedro hablando, arrepentíos y convertíos. Esto es un modelo de predicación que nosotros nunca se nos tiene que olvidar. Siempre dentro de nuestro mensaje tiene que haber una palabra con amor, pero una palabra de un llamado al arrepentimiento de la persona. Arrepentíos, por favor, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y mira lo que dice el versículo 20. Y Dios envíe ¿a quién? A Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí está haciendo referencia a la segunda venida de Jesús. Versículo 21, a quien de cierto, ¿a quién? De Jesús. Es de cierto, es necesario que el cielo reciba, él se había ido, había ascendido a los cielos, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Lo que le está diciendo es que Jesús se fue, tiene que estar un tiempo allí, hasta que Dios lo paute que tiene que estar, y ahora sí volverá. Entonces, una de las cosas de por qué es importante la segunda venida de Cristo es porque forma parte del evangelio y de la predicación de la palabra. Es una realidad. Cristo va a volver, y Cristo va a volver para reinar. ¿Cuándo ocurrirá la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo, hermanos? Bueno, la respuesta la vimos la semana pasada. Si los que estuvieron la semana pasada, hablamos acerca de la ascensión y de cómo, pues, los discípulos le preguntan a Jesús. ¿Se recuerdan? Jesús ya estaba con su cuerpo glorificado allí, echando como rayos de luz. Me imagino que oliendo delicioso allí, una cosa impresionante. Jesús en toda su gloria con su cuerpo glorificado. ¿Qué le preguntan los discípulos? Lo primero que le preguntan, Señor, ¿ahora vas a restaurar el reino de Israel? Ahora te toca, ahora va a venir un caballo blanco con alas volando del cielo con 700 millones de ángeles, y te vas a ir allí y vas a cumplir
Vas a instaurar tu reino eterno que no tendrá fin y le vas a dar su merecido al César y a los romanos y a la segunda legión y a la primera y a la tercera y a la cuarta y a todos los que se te atraviesen, y vas a demostrarle al mundo que Israel, que Dios no se ha olvidado de Israel y que es la niña de los ojos y el pueblo escogido. Ahora sí, Señor, ¿verdad? ¿Y qué le responde Jesús? No está en vosotros conocer el tiempo y las sazones que solo Dios ha dispuesto en su corazón. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesús? No es cosa nuestra saber cuándo Jesús va a regresar por segunda vez. Lo que nosotros tenemos que ser, lo dijo Jesús, es ser testigos. Y hablamos la semana pasada de testificar. Hermanos, muchísima gente ha recibido sueños, ha recibido profecías, se le han aparecido ángeles, se le ha aparecido la Virgen, se le ha aparecido el San Pancracio y un montón de cosas, de visiones para decir el fin del mundo será tal día y tal día va a regresar el Señor Jesús. Mis queridos hermanos, por más cálculos que hagamos conforme a la palabra, por más sueños proféticos que tengamos, por más revelaciones divinas que recibamos, aunque se nos parezca un ángel del cielo y nos entregue un calendario de oro con una flecha de oro, en una fecha de oro así apuntado con el día, la hora y la fecha, reprendamos al ángel, reprendamos el sueño, reprendamos a tal, porque no está en nosotros conocer el día y la hora en que Jesús va a venir. Solo lo tiene dispuesto el Padre en su corazón. Puede ser esta tarde, puede ser dentro de 5 minutos, puede ser la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, dentro de 10 años, dentro de 30 años. No lo sabemos, no lo sabemos. Dios lo tiene dispuesto en su corazón. Lo que sí es cierto es que el creyente tiene que vivir una vida como si la segunda venida de Cristo fuese inminente, fuese ya. Una cosa sí es verdad, cada día que pasa estamos más cerca de la segunda venida, porque el tiempo transcurre hacia adelante, ¿verdad? Y yo sé que hay diferentes posturas escatológicas, y vamos a ver, por ejemplo, si echamos un vistazo en las redes sociales, vamos a ver un montón de cosas y en las noticias, ¿no? Vamos a ver que ya pronto va a estar construido el tercer templo de Jerusalén. Y cuando construyan el tercer templo, pues van a empezar a hacer el sacrificio. Y cuando empiece el sacrificio va a venir el anticristo, porque el anticristo dice la palabra que va a profanar el templo. Y cuando ya haya templo es cuando ya va a venir el anticristo. Y si viene el anticristo es porque ya está la venida del Señor cerca. Todo ese tipo de cosas. Sí que vamos a ver algún tipo de señales. Es probable que algún tipo de cosas que ocurra nos dé a nosotros una idea de que se está acercando el día, se está acercando el tiempo. Sí, es verdad, pero no podemos decir, bueno, hoy en día están pasando cosas horrorosas, están pasando cosas horribles, catástrofes, el hombre tiene unas maldades impresionantes. Yo prácticamente todos los días vemos en las noticias, no, salió uno por aquí, acuchilló a 30 por allá, otro sacó una pistola y mató a 70, otro, casi todos los días. Es una cosa impresionante, ¿no? La maldad que va en aumento, pero si nosotros decimos, ya hay guerras y hay maldad en aumento, eso quiere decir que está cerca, que es inminente la venida del Señor, sí y no. ¿Sabes, hermano? El ser humano tiene el potencial de empeorar las cosas todavía más. Y yo creo que no hemos visto nada de las locuras y de la maldad que va a ser el ser humano en el futuro. Yo lo creo así. Y si hoy decimos, pues, es que ahora hay tanta maldad que seguro que Jesús viene mañana. Mañana vamos a ver más cosas más horribles todavía. Y vamos a decir, no, pues, pasado mañana sí que viene, seguro, porque de esto... Y vamos a ver cosas peores. El ser humano es capaz en su corazón de hacer cosas horribles y yo creo que tristemente las veremos. Pero no está en nosotros conocer ni el día ni la hora. Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22:20. Último libro de la Biblia, último capítulo del último libro de la Biblia. Dice la palabra, el que da testimonio de estas cosas, ese es Jesús, el que está hablando allí. Dice, ciertamente vengo en breve. O sea, Jesús dice, estoy al caer, estoy a puntito, ¿no? Y lo que
Él responde, Juan, el autor del libro, es amén. Sí, ven, Señor Jesús. Independientemente de qué acontecimiento ocurrirá primero o qué ocurrirá después, independientemente de cómo ocurrirá. Yo no he querido traer aquí la historia de la tribulación y tal, el dispensacionalismo que hablamos, es lo que normalmente vemos casi siempre en las películas, ¿no? El arrebatamiento y tal, y el anticristo y la gente muriendo y tal. Eso es lo que es el que ha sido más adaptable a las películas porque es el más dramático podría ser, ¿no? Pero yo no he querido ponerme a contar todo eso, sino que nos centrásemos en el acontecimiento principal, que es la venida del Señor Jesús, que nos llevemos en nuestro corazón que el Señor Jesús volverá, que eso es lo cierto. No sabemos cómo, si en platillo volador, o si en un caballo blanco volador, o si con metralletas o con espadas láser, no sabemos cómo va a ocurrir, pero lo cierto es que ocurrirá y eso es lo importante. Y si hay algo que nos muestra la palabra, queridos hermanos, es que tenemos que anhelar el regreso del Señor Jesús. Y es algo que como iglesia tenemos que reconocer, que lo hemos olvidado un poquito, que sabemos que va a ocurrir, pero que hemos perdido ese anhelo y esa esperanza y ese deseo de que regrese el Señor Jesús. Algunos versículos antes, en Apocalipsis 22, en el versículo 17 del capítulo 22, dice, y el Espíritu y la esposa, otras versiones dicen la novia, es la que está desposada con el Jesús. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia es la esposa del Cordero. ¿Qué dice el Espíritu y la esposa? Ven, ven. Y el que oye, el que está oyendo estas palabras, ¿qué es lo que tiene que decir según Apocalipsis? Ven, ven Señor Jesús. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La esposa del Cordero es su iglesia. Y dice la palabra, el que oye, diga, ven. ¿Sabes, hermanos, que hemos abandonado mucho los creyentes? El anhelo del regreso del Mesías. Anhelar que el Señor venga. ¿Sabes por qué? En primer lugar, porque eso significa estar preparados. Siempre estar preparados en cada momento. Significa fortalecernos como creyentes. Sí, yo no sé si hay alguien ha leído aquí la Odisea de Homero, el libro de la Odisea. O igual hay películas, ¿no sé? Creo que hay películas. ¿Qué ocurre en la Odisea? Eso es una poesía mitológica, ¿no? ¿Qué ocurre en la Odisea? En la Odisea hay uno que es como un semidios allí, que y se va a pelear a las guerras allí en Troya, y la esposa pues queda sola con su hijo en la casa, y él dura muchos años ahí peleando, ¿no? Y él tiene que regresar, pero la esposa se queda en su casa. ¿Qué le pasa a la esposa? La esposa que está sola empieza a tener pretendientes, y le empiezan a llegar pretendientes, ¿no? Y llega el guapo y el que toca la guitarra y uno le hace así y tal, y un montón de pretendientes. Eso lo decía pues el código civil o el código social de la época, ¿no? Que cuando el hombre pues ya se iba a la guerra y tardaba mucho, era muy probable que había muerto, entonces pues tenía otros pretendientes. Pues. Allí ocurre, más o menos esa historia ocurre en ese libro de la Odisea, de Homero, porque eso es lo normal que ocurre cuando algo tarda en llegar. A veces, hermanos, como cristianos, esperamos una respuesta de parte de Dios. A veces esperamos una provisión divina. Yo ahora mismo estoy orando porque necesito una provisión para mi casa y tarda en llegar, ¿no? A veces necesitamos pagar algo, comprar algo. Necesitamos ver a un familiar o a varios familiares que tienen una vida terrible, rendidos a los pies de Cristo, a quien amamos, ¿no? Y la cosa tarda. ¿Y qué pasa cuando tarda? Pues que se va enfriando. Eso lo tenemos que reconocer, se va enfriando. Llegan pretendientes, llegan otros pretendientes porque está tardando más, ¿no? Y comenzamos a considerar el desánimo, comenzamos a considerar, no sé, cambiar las cosas de Dios
por cosas que nos entretienen más. Incluso pueden ser cosas cristianas, pero nos entretienen más que centrar nuestra vida y nuestro corazón en eso que esperamos de parte de Dios. Desaparece la perseverancia, desaparece el tiempo de oración, por eso que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque tarda, porque no llega. Y muchas veces a la iglesia le ha pasado eso con la venida del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos está recordando hoy que como iglesia tenemos que anhelar su regreso, ¿no? Como la esposa que anhela el regreso del esposo que se fue y que dijo que volvería, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer la esposa? Y allí está lo difícil. La esposa tiene que mantenerse fiel al esposo. No importa lo que tarde en llegar, la esposa tiene que preparar todos los días la mesa, porque puede ser que hoy llegue mi marido a cenar. Y si ese día no llega, pues mañana la vuelvo a preparar y cocino lo mejor para él, porque cualquier día puede llegar. La esposa debe esperar todos los días, duchada, peinadita, oliendo rico, con su perfume, con su mejor vestido, depiladita, por si acaso el marido no llega muy cansado, con la casa limpia, con la casa ordenada, independientemente de lo que tarde. Todos los días limpiarlo. Todos los días limpiarlo para esperar al marido que llega. Se pueden reír, hermano. Yo espero que estemos entendiendo esta metáfora que estoy hablando respecto a nuestras vidas. Todos los días tenemos que esperar a ese Mesías que va a venir con orden en nuestro corazón, como si cada momento, cada día, cada minuto fuese el último día que el Señor va a venir. Si salimos ahora a la calle, tenemos que tener nuestro corazón y nuestra vida en orden para que si el Señor dice, aquí está llegando, y suena la trompeta, ¡pum!, a salir volando, para que nos reciba nuestro Señor. Ven ya, Señor Jesús. Queremos mostrarle al mundo a nuestro Salvador. Cuando venga Jesús, decirle como iglesia, jactarnos de rey, presumir de Señor, ¿no? Esperarlo como la iglesia fiel que el Señor nos está diciendo que esperemos. Seamos fieles, hermanos, como si en cualquier momento regresara nuestro Señor Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra. ¿Qué quieres que te diga, Señor? Nuestra oración hoy es, regresa, Señor. Ven, Señor Jesús. Te esperamos con los brazos abiertos, Señor. Que podamos todos los días de nuestra vida decir esto porque estamos preparados como iglesia. Estamos preparados para decirte, ven, Señor Jesús. Estoy preparado para recibirte.